Yo llegué a la Iglesia Universal hace 5 años con un matrimonio destruido. Yo llegué con serios problemas de depresión, angustia, mucho estrés, enfermedades. Eso fue a causa de que yo durante toda mi infancia tuve pues ahora sí que una niñez muy traumática. Viví con mis papás, que mi papá era una persona muy exigente, a su vez maltrataba mucho a mi mamá. Entonces todas esas ocasiones que yo estuve con ellos, bueno, pues fue sumamente difícil, dejaron en mí muchas tristezas. Ya desde ahí yo me sentía depresiva. Después, cuando ya fui adolescente y ya una adulta, me casé pensando que tal vez iba yo a tener un matrimonio bonito, una familia bien estructurada. Sin embargo, no sucedió así. Entonces, debido a todo ello, pues se arruina el matrimonio y caigo en una depresión peor todavía, porque mis sueños de ser feliz, de salir adelante, de tener una bonita relación con mi familia, pues se vino abajo. Debido a los fracasos de mi vida, tanto en la niñez como en el matrimonio, pues se generó en mí una autoestima nula. Ni siquiera puedo decir que baja, era nula. Yo creía que no servía para nada, creía que pues yo había nacido con mala suerte, que era una maldición, que vaya, que yo no servía para hacer nada en esta vida. Entonces eso creó en mí una inseguridad terrible. Yo me sentía incapaz de tomar decisiones propias, me sentía incapaz de sacar adelante a mis hijos, precisamente porque yo, desde el que yo tenía uso de razón, pues toda mi vida había sido un fracaso total. Y yo creí que ese mismo fracaso iba a acompañar a mis hijos y eso me daba un miedo tremendo. Yo ya no quería seguir viviendo. Sentía una soledad espantosa. Yo me sentía sola. Recuerdo que en ocasiones yo veía familias alegres, sonrientes, y eso originaba en mí unos ataques de llanto que yo no podía parar. Yo empezaba a llorar, y yo decía, bueno, Dios mío, ¿por qué ellos son felices y por qué yo, que me he esforzado, por qué yo estoy en esta tristeza, en esta miseria, en esta soledad y sintiéndome cada vez más pequeña, más poca cosa? Realmente no había una autoestima en mí. Yo me refugiaba de los problemas de la depresión precisamente encerrada en mi cuarto. Yo no quería salir, yo no quería saber nada del exterior, yo quería nada más estar durmiendo, tenía que tomar antidepresivos. Entonces yo trataba de evadir la realidad, yo quería estar durmiendo. Realmente después me refugiaba en la comida, incluso llegué a subir mucho de peso, precisamente porque sentía que no tenía un control en mi vida. No había una razón para que yo quisiera salir adelante. Entonces era una manera de estarme autoagrediendo. Entonces en ese momento yo dije, ya basta, ya no quiero seguir con esta vida. Entonces se me vinieron pensamientos negativos de toda clase. Entonces lo que dije, bueno, la solución va a ser que yo mejor me muera, que se mueran mis hijos y ya con esto acabamos todo el problema. Entonces yo no tenía valor, yo decía, es que yo quiero que mis hijos se mueran junto conmigo porque si los dejo, ellos van a sufrir mucho. Pero había dentro de mí algo que me decía, no, ¿cómo vas a atentar contra ellos? Entonces decía, bueno, pues es verdad, yo les tengo que dar la oportunidad de que ellos, pues ahora sí que ojalá salgan adelante. Decía, pero sin mí, porque yo soy una fracasada, yo pensaba eso de mí. Entonces agarré el cuchillo, intenté cortarme las venas y fue ahí donde me di cuenta que yo tenía un grave problema, que no nada más era la depresión, sino que ya estaba atentando contra mí misma de una manera en que a lo mejor ya no iba a tener remedio. Un día, viendo la televisión,
en una de esas noches de insomnio que yo padecía, precisamente por tanto sufrimiento, veo en el Canal 4 de Televisa el programa Pare de Sufrir. Entonces lo que hice, al día siguiente me fui a buscar la dirección que había salido en pantalla, me entrevisté con el pastor, pero primero me recibieron los obreros y bueno, llegué un martes de sanidad. Yo no escogí el día, yo no sabía a qué día se iba a estar dando la sanidad. Yo lo único que sabía era que necesitaba de la ayuda de Dios. Recibí la oración, me sentí sumamente tranquila, empecé a llorar, mi corazón se empezó a desahogar y empezó a haber una luz de esperanza dentro de mí. Conforme fue pasando el tiempo, fui recibiendo la oración y bueno, bendito sea Dios, empezó primero que nada a ser sanado mi corazón. Empecé a ser restaurada, de ahí Dios empezó a darme una autoestima que yo antes no tenía. Y bueno, empezó a entrar la luz de Dios en mí, poco a poco mi carácter fue cambiando, mi perspectiva de vida también. Mis hijos al ver eso también quisieron acompañarme. Y bueno, poco a poco también ellos empezaron a involucrarse en la iglesia, Dios empezó a bendecirlos y bueno, actualmente pues se puede decir que estamos muy felices, gracias a Dios. La depresión se acabó, ya no hay ese vacío existencial, ya no hay esas ganas de quererse morir. Ahorita ya nuestra vida tiene un propósito, ya tiene un fin. Diariamente nos levantamos confiando en que Dios está de nuestro lado, nos está escuchando y eso nos da más fuerzas para seguir adelante. Se puede decir que toda nuestra vida, gracias a Dios, hoy por hoy ha sido resuelto. La primera vez que yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, me sentí de una manera tan aliviada, sentí que un gran peso se me había quitado de encima, sentí que durante toda mi vida me habían salido malas cosas porque yo no lo conocía, porque yo no lo tenía dentro de mí. Entonces en ese momento empieza a haber en mí una alegría, unas ganas de vivir, unas ganas por salir adelante, por conocer aún más y por llenarme no solamente un momento de su presencia, sino diariamente. Yo le aconsejaría a las personas que estén ahorita viviendo en una depresión o en una situación similar o peor de la que yo pasé, yo les invitaría a que ellas se dieran la oportunidad de acercarse a la Iglesia Universal, de conocer de Dios y que le permitan entrar en su vida. Yo confío en que el testimonio que yo estoy dando en estos momentos también sirva como un ejemplo, como un aliento, como una esperanza para que las personas que también estén sufriendo se acerquen, se les ayude, que salgan adelante por medio del poder de Dios.